Muy bien, el matriarcado no es algo nuevo, es bien viejo. Desde que existe la humanidad, existe el matriarcado. Y vamos a explicarlo, o quiero explicarlo de una manera entendible, que Dios me ayude y me dé las palabras para poder llegar al corazón de cada uno de los que están escuchando y que puedan entender, ¿verdad?, realmente cómo inició esto del matriarcado. Hay mucha historia de por medio y hay historia que nosotros debemos de conocer para ver cómo inició todo esto. Quizás para algunas personas la historia les parezca un poco aburrida, pero bueno, es necesario conocerla para tener mejor entendimiento de los relatos bíblicos. Ahora ordénale a tu mente que no tiene autoridad para dormirse, porque estamos cansados, hemos tenido un día agotador, y la mente lo primero que hace para no escuchar, se va a dormir. Entonces le vamos a ordenar a la mente en el nombre de Jesús que no se duerma, ¿verdad? Y también ordenémosles a nuestros oídos para que estén alertas a escuchar con atención la palabra. Amén. Por último, digámosle al Señor: controla mi cuerpo, controla mi alma y controla también mi espíritu. Muy bien, sabemos que el reino de Dios y el reino de las tinieblas son dos reinos diferentes. No tengo mucho que explicar esto, ¿verdad? Porque ya lo conocemos. El reino de Dios es un lugar de amor, de luz, de gozo, de toda buena dádiva y de libertad. El reino de las tinieblas es un lugar de odio, de tormento y de ataduras. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Amén. Gloria a Dios. Estos dos reinos siempre están en una continua guerra. Siempre. Dice la Biblia que Jehová visita la tercera y cuarta generación. Y vale la pena aclarar que Dios nunca castiga el pecado de los padres sobre los hijos. Porque cuando leemos de tercera a cuarta generación, pensamos que las generaciones venideras van a pagar el pecado de los ancestros. Y en realidad no es así. Cada cual va a pagar por su propio pecado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. A menos, escuchen bien, cuando pasa de generación a generación, que la próxima generación viva con el mismo estilo de vida que sus ancestros. Entonces, si está viviendo el mismo estilo de vida que sus ancestros, una vida pecaminosa, por supuesto que lo va a pagar también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entendemos eso? Muy bien. Ahora, yo les voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en Éxodo. Éxodo capítulo 24, versículo 7. Puedes leerlo de la pantalla o si tienes Biblias lo puedes leer en tu Biblia como tú gustes. Dice de esta manera: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, el enemigo de nuestras almas es imitador de Dios. Satanás también visita la tercera y cuarta generación, porque algún miembro de la familia le dio derecho legal para que entrara. Somos nosotros responsables, nadie más, de darle derecho legal a Satanás para que toque y gobierne nuestras vidas. ¿Qué significa derecho legal? Bueno, no todos conocemos lo que es, no somos abogados, no trabajamos en esta área, quizás no lo podemos entender bien, pero vamos, ahí lo voy a describir para poder entender el concepto. Derecho legal es reconocido por el sistema legal vigente, o sea, por las leyes. Aquí en la tierra nosotros tenemos leyes como Dios también tiene sus leyes. Las leyes de la tierra hay que cumplirlas, ¿verdad? Las leyes de Dios también hay que cumplirlas. Muy bien. Por ejemplo, una vez que la persona hizo trato con el reino de las tinieblas, desobedeciendo las leyes divinas, Satanás tiene el derecho otorgado por esa persona de controlar su vida. Porque esa es su ley y está vigente. Este derecho legal puede ser por asignaciones
o también puede ser por maldiciones de generaciones pasadas. ¿Qué es una asignación? Porque estoy usando palabras que no las usamos comúnmente en nuestro vocabulario y yo las quiero definir para poder entender mejor. ¿Qué es una asignación? Asignación es señalar lo que le corresponde a una persona. Por ejemplo, le asigno a tal persona una enfermedad continua. ¿Hemos escuchado eso? A veces sí, ¿cómo que no? Hay personas que dicen, ay no, yo quisiera que esa persona se muera. Yo lo he escuchado. Yo quisiera que le vaya mal, que no triunfe en la vida. Es una asignación que se le está dando a esa persona. Maldiciones. Generalmente es pronunciar palabras con deseo de que le ocurra un mal a alguien. Por ejemplo, como dije anteriormente, deseo que se muera o que todo lo que emprenda le salga mal. Ahora, nuestras generaciones pasadas, por desconocer las verdades bíblicas, no estamos culpando las generaciones pasadas, porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y ellos hicieron lo mejor que pudieron. ¿Verdad? ¿Es así? Con sus creencias, con su manera de pensar, con su cultura, con lo que sea. Ellos se movieron como pudieron. Lo que ellos creían que estaba bien, lo hacían. Y quizás lo que estaba bien para ellos no estaba bien confrontado con la palabra de Dios. Muy bien, entonces, nuestras generaciones pasadas, por desconocer las verdades bíblicas, vivieron de acuerdo a sus propios patrones. Y muchos de nosotros también. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo escuché de una pastora que, alguien en la congregación se había manifestado un espíritu y la enseñanza de esta pastora es que para que el espíritu sea expulsado, escuche bien, por eso tenemos que tener cuidado de las doctrinas que nosotros escuchamos, si realmente es una doctrina bíblica o no. ¿Okay? Esta pastora dijo que había que tomar aceite para expulsar los demonios. Lo único que hace el aceite es que lo manda corriendo al baño. Eso es todo lo que hace. Pero expulsar demonios no los expulsa. ¿Ok? Entonces, la escritura misma lo dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, que si yo conozco la palabra de Dios, conozco al Señor, yo me voy a dar cuenta de dónde viene esa voz. Y yo tengo que resistir y decir no. Soy yo la responsable de decir no. Cada uno de nosotros somos responsables de decir sí o de decir no. Entonces, nosotros huimos de aquellas maquinaciones, nosotros resistimos a aquellas maquinaciones, ¿y qué hace el diablo? Huye de nosotros. Ahora, permítame decirle que es imposible cubrir todas las áreas con una sola enseñanza, porque hay mucha información, y especialmente cuando se trata de historia. Pero ahora yo quiero que usted no se preocupe. ¿Por qué? Sea obediente en poner en práctica lo que escuchó y eso es más que suficiente. No necesita conocer la historia completa, lo que necesita es ser obediente, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo se encargará de abrirnos a cada uno el entendimiento en las áreas restantes, o sea, en aquellas áreas que desconocemos. Muy bien, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y ahora sí vamos a ver el matriarcado y su origen. ¿De dónde viene todo esto que estamos hablando? Hay una palabra que la voy a pronunciar, ginecocracia. Yo no sé si ustedes la habrán escuchado o no. Ginecocracia. ¿Qué significa esto? Gobierno de las mujeres. Las mujeres gobernando. Y no estoy hablando de la presidencia, ¿eh? Estoy hablando de mujeres gobernando en sus propios hogares. Mujeres gobernando. Esa es la ginecocracia. Ok. Es interesante que nuestra palabra sábana, ¿todos conocemos lo que es la sábana? Sí, ¿no es cierto? La cambiamos siempre. Dormimos, ahí en la sábana la conocemos. Tiene su origen en la palabra del persa antiguo, que literalmente significa paraíso. En la sábana o paraíso, ¿cambió? No cambió, ahí está. En la sábana o paraíso, la mujer había ocupado una posición de privilegio. Vamos a la historia, ¿eh? Escuche de dónde empezó. Por la simple razón de ser portadora única del milagro de la procreación. Nosotras traemos hijos al mundo, nuestros esposos no pueden. Entonces nosotros tenemos que, somos la portadora única del milagro de la procreación. Durante miles de años, los núcleos de población se agrupaban alrededor de las madres. Las mujeres, por su condición más sedentaria, cultivaban con sus hijos en los campos. Ese era el trabajo que tenían, constituyendo la formación de la vida social. Ahora, la familia matricéntrica, que es el centro, digamos, del hogar, ¿no?, compuesta por la madre y los hijos, formaban una unidad económica autosuficiente. Fíjense en cómo se van moviendo las cosas. La madre provisionaba los alimentos vegetales y los hijos los de la caza y la pesca. Entre ellos dos, madre e hijos, abastecían las cosas que se necesitaban en el hogar. La agricultura durante milenios quedó bajo el control absoluto de las mujeres, por lo que era muy grande la influencia femenina en la sociedad. Ella ejercía el papel principal en el terreno económico, regía la estructura social y ejercía el poder. Dijimos que la mujer había ocupado una posición de privilegio por la simple razón de ser portadora única del milagro de procreación. Nos puede parecer quizás sorprendente y hasta increíble, pero la verdad es que durante la mayor parte del tiempo de la especie humana no se relacionaba el acto sexual con el embarazo. ¿Se dan cuenta de dónde vienen todas las cosas? No se relacionaba el acto sexual con el embarazo, debido a que la demostración visual del embarazo comienza a notarse meses después. O sea, cuando uno queda embarazada no se nota, el primer mes no se nota. Algunas mujeres hasta 4 meses ni se les nota, pero después se empieza a notar. Entonces, debido a esto, esta generación pensaba que el embarazo no tenía nada que ver con la relación sexual. Fíjense en ustedes. El embarazo era atribuido a la relación íntima entre la mujer y la diosa tierra por la fertilidad. Con el tiempo, la diosa tierra fue sustituida por la diosa agrícola. Era lo que ellos trabajaban, lo que ellos conocían. ¿Me muevo un poquitito? ¿Puede ver ahí? Ok.
Aparentemente hubo muchas diosas con diferentes nombres en cada pueblo y hasta 2 en un mismo pueblo. Diosa de la siembra y de la cosecha. El representante humano de esta diosa fue una mujer, la más poderosa y la más sabia. Con el tiempo obtuvo posición de gran sacerdotisa. Los seres humanos prehistóricos vivieron bajo un estado mental y psicológico de terror con sus limitados conocimientos. No estuvieron muy seguros de que el sol iba a salir al día siguiente, ni la luna ni la noche siguiente, y tampoco sabían si el río Nilo iba a subir en el futuro, inundando y fertilizando el campo. Y quizás ustedes se pregunten qué tiene que ver el río Nilo en todo esto, ¿no? En esto que estamos hablando del matriarcado. Bueno, el río Nilo era el río sagrado de Egipto. Aportó con generosidad el agua y los alimentos necesarios para la subsistencia de los egipcios, y su curso constituyó la principal vía de transporte de personas y mercancías por todo el país. Y ellos lo tenían como algo sagrado. Estos seres humanos prehistóricos no sabían si el río Nilo iba a subir en el futuro, inundando y fertilizando el campo. Todo estaba en las manos de la diosa, ¿sí?, de lo que iba a suceder. Con ese estado mental así, no fue sorprendente el desarrollo de un sistema de sacrificios humanos para aplacar de antemano la posible ira de la diosa. Debido a que la madre es la que alimenta y con ella se identifica la criatura, porque en realidad la criatura se identifica primero con la mamá y está todo el tiempo más con la mamá, ¿no es cierto? Si la mamá habla un idioma, esa criatura aprende enseguida el idioma que habla la mamá, aunque el papá no lo hable, se identifica con la madre. Y este concepto marcó una gran diferencia a favor de la mujer y generó una exclusión del hombre. Lo apartó al hombre por completo. Hoy, en pleno siglo XXI, en el cual estamos viviendo, cada vez hay más mujeres que omiten el vínculo matrimonial para tener hijos, y en muchas ocasiones los tienen con padres desconocidos. Si la libertad sexual en el antiguo Egipto fue el resultado de un total desconocimiento biológico, la libertad sexual actual es el resultado de lo contrario. Los avances en los conocimientos biológicos son impresionantes. El concepto que ellos le daban a la palabra padre tiene la siguiente contradicción. Miren cómo ellos reconocían la palabra padre. Pareja de la madre. Así reconocían la palabra padre. Pareja de la madre. Los hombres, por su continuo contacto con el ganado, con el tiempo se dieron cuenta que la procreación no era solo cosa de las mujeres, que eran también de los hombres. Por fin vinieron a caer en la realidad. Poco a poco, la diosa fue desplazada por los dioses masculinos. La mujer no necesitaba pruebas de su maternidad, pero el padre, ¿cómo podía asegurarse de que el niño fuera de él? En aquellos tiempos no existía el ADN. Hoy es fácil. Hoy se hace un ADN, ok, no, me engañaste, yo no soy el padre. O sí soy el padre, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había ADN. Entonces, la solución adoptada fue convertir la mujer en una auténtica propiedad, vigilada para impedirle contacto con los hombres ajenos a su familia. Y ahí se empieza a levantar el machismo también. Nos parece o no parece que estas creencias cambiaran de ninguna forma la fe profundamente matriarcal del pueblo en cuanto a la supremacía de la diosa.
Esta diosa fue identificada como Isis. Y esto es importante porque nosotros tenemos que reconocer de dónde viene. Literalmente Isis significa trono y sin duda el poder detrás del trono, como el gobierno, esclavitud e idolatría. Isis se retrata en muchas ocasiones con su hijo, el niño Horus, en sus brazos. ¿Qué nos hace acordar esto? Nos hace acordar muchísimo, ¿verdad? Fíjense en cómo Satanás es imitador de todas las cosas. Es importante destacar que la hostia, las iniciales que están en las hostias son las siglas de la Trinidad egipcia. Isis, la I, Horus y Set. Muy relacionado todo esto con la iglesia tradicional. Hay toda una mezcla aquí. En algunas hostias cambian la I por una J para esconder el verdadero significado y Dios prohibió a los judíos adorar al dios solar. Cuando el culto de Isis con el niño Horus saltó de Egipto al mundo griego-romano, tuvo que enfrentarse con dos competidoras provenientes de antiguas civilizaciones agrícolas. Una es Astar y la otra es Cibeles. Astar de Mesopotamia y Cibeles de Asia. Nosotros sabemos que es una sola diosa con diferentes manifestaciones. Esta diosa madre fue la precursora de Istar y luego Semiramis, esposa de Nimrod, tirano y rebelde. El hijo de Semiramis y Nimrod fue Tamuz. Era considerado el protector de la agricultura y de los rebaños. Tamuz era representado muriendo cada año, renaciendo a la vida en la primavera. Escuchen, cuando comenzaba la vegetación. En la época de calor, cuando los cultivos se secaban, las mujeres lloraban la desaparición de este dios y se lanzaban a su búsqueda. El profeta Ezequiel tuvo una visión acerca de los judíos que practicaban el culto a Tamuz. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 y 15. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando. ¿Qué quiere decir endechando? Un llanto lastimero, una queja a Tamuz, no el Dios verdadero, a Tamuz. Ahora, no es sorprendente que fue en Egipto donde se originó la adoración a María bajo el título de Teotokos. Hay algunas palabras que, bueno, son difíciles de pronunciar. ¿Qué quiere decir Teotokos? Preñada de Dios. Como vemos, fue en Egipto donde hasta la era cristiana Isis, con el niño Horus en sus brazos, había sido adorada por sobre todas las cosas. En donde se cristalizó el culto a la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos, o mejor dicho, donde la diosa Isis se convirtió en la Virgen María. Miren ustedes cuánta confusión que trae todo esto. Que si uno no lo estudia, uno no lo conoce, uno cree muchísimas cosas. Las personas nos hablan y nos quieren enredar y se los creemos porque lo desconocemos. Muchos países declaran como patrona una imagen, y es decir, el enseñoreamiento de una entidad femenina o matriarcado. Somos conscientes de que siempre se ha atacado y señalado el matriarcado como diabólico, y lo es sin lugar a dudas. Un diccionario popular define la palabra matriarcado de esta manera. Y esto es bien importante para nosotras hoy en día, las mujeres.
El matriarcado es un sistema social en el que predomina la autoridad de la mujer como esposa, madre o ejerciendo algún cargo de enseñoreamiento sobre el hombre. Mujeres que no le prestan atención a sus esposos, que lo que él dice le entra por aquí y sale por el otro lado, ¿verdad? O la opinión de él no cuenta, sino directamente toman las decisiones porque creen que eso es conveniente y a veces porque creen que el esposo es un bruto que no sabe cuánto es 2 por 2. Y entonces toma esa decisión de decir, yo ahora voy a gobernar. No lo dice directamente, pero con sus hechos. Yo ahora voy a gobernar el hogar porque yo tengo más conocimiento que él. Hemos observado que el gobierno matriarcal ha capturado la sociedad, al gobierno, al sistema educativo y también a la iglesia. El matriarcado actúa en mujeres inseguras, celosas, vanidosas y dominantes. Si una mujer tuvo una madre con el espíritu matriarcal, esa mujer seguro que adoptó el espíritu matriarcal. Porque no se da cuenta, está acostumbrada a ese hogar, se crió de esa manera y cree que es lo normal hacerlo, porque vio a su madre actuar así. Ahora, el matriarcado se encuentra en mujeres que están amargadas con los hombres. ¿Por qué? Porque han sido rechazadas por ellos, muchos han sido abandonadas o abusadas también por estos. Gracias, hermano. Mujeres que están amargadas por la falta de autoridad espiritual del hombre. El matriarcado es totalmente independiente y toma decisiones sin consultar con su esposo ni se sujeta a él. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotras que debemos sujetarnos a nuestros esposos, no dice la Biblia, yo me voy a sujetar tú te tienes que sujetar a tu esposo si él es cristiano. No dice eso. Dice que te tienes que sujetar a tu esposo aunque no sea cristiano. Mientras que él no te pida a ti hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, como robar, prostituirte o mentir, tú tienes que sujetarte a tu esposo, no importa si no es cristiano. La Biblia eso no lo especifica. Dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. No dice si son cristianos o no. Aún dentro del cristianismo, aunque son cristianos los esposos, muchas mujeres tampoco no se sujetan a sus maridos. Tampoco. Ahora, si es soltera y tiene un espíritu matriarcal, no consulta ni se sujeta a sus padres. No lo hace. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Las casadas, acá está el versículo, estén sujetas a vuestros maridos como al Señor. No dice ahí cristiano o no cristiano. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En algunas cosas, en lo que me gusta, en lo que me conviene. No, no dice eso, en todo, en todo. Y hoy los hogares cristianos no, y voy a hablar de los cristianos porque los que están afuera de la iglesia como que tienen un poco de justificación, porque no conocen al Señor. Pero nosotros que conocemos al Señor y conocemos su palabra, estamos viendo que hogares cristianos están conducidos directamente por sus esposas, ignorando a sus esposos. Y ese no es el principio bíblico. Entonces los hogares no están funcionando. ¿Y por qué no están funcionando los hogares? Porque los principios bíblicos los estamos adulterando, no los estamos poniendo en práctica. Ahora yo entiendo, porque yo sé como mujer, a nosotros las mujeres no nos gusta perder las cosas. ¿Es verdad o no es verdad? Si nosotras hemos adquirido algo, lo queremos conservar, ¿sí? Pero si vemos que nuestro esposo
muchas veces toma una decisión que nosotros vamos perdiendo, cosas que hemos logrado en la vida, enseguida nos queremos levantar nosotras para salir o para sacar la casa adelante. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Seamos sinceras. Porque el Señor conoce todas las cosas. Entonces nos levantamos como gatas. Y ahora no me importa lo que piensa mi marido, no me importa la palabra de Dios. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Yo lo logré trabajando. Mucho sacrificio, no lo voy a perder. Si Él no sabe tomar decisiones, I'm sorry, la voy a tomar yo. Y entonces estamos adulterando o alterando los principios bíblicos y no funciona. Yo lo dije cientos de veces y lo vuelvo a repetir. Yo este versículo lo eliminaría de la Biblia. No me gusta. ¿Por qué yo tengo que estar sujeta a mi esposo? Le pregunto al Señor, ¿por qué? Y el Señor me contesta, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas estén sujetas a su marido en todo. ¿Te gusta o no te gusta? Me dice el Señor. Te tienes que sujetar, porque esa es mi decisión. Así funciona y así te va a ir bien. Pero alteramos nosotros los principios bíblicos. Ahora muchas hermanas dicen, mi esposo no es cristiano, así que yo no tengo que sujetarme a él. Ay, mi hermana, si estás pensando de esa manera, I'm so sorry, estás equivocada. Estás equivocada. Estás cayendo en el terreno del enemigo. Déjamelo decirte con libertad. Porque así es. Hermana, lee bien la escritura. No especifica si es cristiano o no. No lo dice. Sujetarse al esposo y punto, aunque no sea cristiano. Les voy a decir que hay mejores maridos inconversos que maridos cristianos. Hay mejores maridos inconversos con buenos principios que aman a su familia, que ayudan a su familia, que valoran a su familia, que los propios cristianos. Entonces, ¿por qué los vamos a dejar de respetar? ¿Por qué? La falta de sujeción al esposo no es solo un problema marital. Escuchen bien, es palabra de Dios. Y yo soy mujer, y esto es para mí también. Yo no se lo estoy diciendo a ustedes. Dios me habla a mí. No es un problema solo marital, es un problema espiritual. Cuando nos cuesta sujetarnos, es un problema espiritual. La mujer debe animar y fortalecer a su esposo y nunca intentar de destruirlo, usurparlo o eliminarlo. Dios nos dice a nosotras las mujeres, ayúdale a hacer lo que yo quiero que sea. No compitas con la jefatura, porque Dios le dio la autoridad a él para ser cabeza del hogar. Nosotras podemos opinar, claro que sí. Podemos traer ideas, claro que sí. Podemos decirle a él, yo muchas veces le digo a mi esposo, me parece que estás equivocado, que esta es la manera. Sí, yo tengo esa opción, esa libertad para poder decirle las cosas. Por supuesto que sí, no es que mi esposo me va a tratar ahora como un... Nosotros le decimos felpudo, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Tapete? Ok, no me va a tratar él así a mí porque es la autoridad, no. Yo también puedo hablar. Entonces, entre los dos, a ver cuáles son las mejores ideas y las llevamos a la práctica. Pero siempre la decisión final la toma el hombre. Tristemente para nosotras, mis hermanas amadas, es así. El espíritu matriarcal manipula, controla, engaña a esposo e hijos y hay rebelión al orden establecido por Dios. Hemos notado por estadísticas que el hombre que tuvo un gobierno matriarcal, que la madre fue dominante en su casa, y estamos hablando del hombre ahora, tiene la tendencia de buscar a una mujer por esposa con las mismas características. Porque está acostumbrado a que le digan todas las cosas y ahora busca una esposa que cumpla la función que cumplía su mamá.
Si la mujer vivió en un hogar con el gobierno matriarcal, aplicará las mismas características de ese gobierno en su propio hogar. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a vivir de esa manera. Vio a su madre que gobernaba a su padre y ahora ella quiere gobernar a su marido. Así de sencillo. Si las mujeres no hemos comprendido cuál es nuestro lugar en el hogar, ahí se están riendo, y gloria a Dios por eso, que no están enojados, que más bien se ríen, ¿verdad? Si las mujeres no hemos comprendido cuál es nuestro lugar en el hogar, entonces está presente lo que se llama matriarcado. El pecado oculto debe ser arraigado, porque miren, hermano, muchas veces el matriarcado se nota, es bien visible, pero hay otras hermanas, que cómo lo saben ocultar de bien, ¿eh? Lo saben ocultar muy bien. Entonces el pecado oculto debe ser erradicado y la rebelión del corazón al orden divino debe desaparecer. Porque decimos, Señor, Señor, yo te amo. Señor, Señor, ay, yo por ti entrego todo. Pero Señor, Señor, no hacéis lo que yo digo, dice el Señor. Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo te digo. Entonces, ¿para qué me llamas Señor, Señor? No soy tu Señor. Tú eres tu propio Señor. Porque desde el momento que nosotros queremos hacer lo que queremos, ya el Señor lo corremos y nos ponemos nosotros como Señor. Dios quiere un pueblo santo consagrado a Él que sirva de luz del mundo y sal de la tierra. Y debe ser Jesucristo, no la influencia del matriarcado en el hogar. Muchas mujeres creen que si se someten a su esposo pierden la identidad personal. Y bueno, yo entiendo que hay mujeres que quizás tengan una profesión y hay hombres, o se casó con un hombre que no tiene profesión. Entonces, por el hecho de tener profesión, se cree que lo va a sobrepasar a él porque él no tiene profesión. Pero cuando se casó, sabía que él no tenía profesión. Ahí está la cosa. Y si tú consideras, mi hermana y hermanas que están ahí en línea, si tú consideras que tu esposo es un cuadrado, te lo voy a poner clarito, que no sabe cuánto es 1 más 1, déjame decirte que nadie te obligó a casarte con ese hombre. Tú te casaste con él. Fue tu decisión. Tú lo conocías. Tú sabías cómo era. Sin embargo, viste a Cupido, y viste la flechita, y viste corazoncito, y contigo pan y cebolla, y que la muerte nos separe. Pero volvimos de la luna de miel y se acabó el pan y la cebolla. Ahora queremos shrimp, queremos langosta, las cosas cambiaron. Estas mujeres con identidad anulada están así porque no porque no se hayan sometido a su esposo, porque no han hecho ningún intento por desarrollar la mente. Prefieren quedarse en casa mirando telenovelas baratas o gritando a los chicos. La mujer no encuentra la identidad personal reclamando derechos o rechazando la perspectiva bíblica del matrimonio. Dios ha prometido la unción de Elías sobre los padres de las familias temerosas de Dios, que ocupan el lugar que Él les ha dado. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El matriarcado hace que la mujer insinúe a los hombres diciéndole, porque no eres hombre. Porque no eres hombre, por lo tanto, no lo deja funcionar como hombre. Sin duda hay muchas mujeres que son víctimas del horror de hombres machistas y enfermos. Y eso también lo tenemos que aclarar. Por supuesto, que cargan costales de complejos. Hombres que en sus trabajos son mansos, pero en la casa son el terror de la esposa y de los hijos. Amada hermana, permíteme decirte en el amor del Señor, si
esta es tu condición, no te excuses en ella, para rebelarte contra los que te han oprimido por años. Ni tampoco trates de invertir los papeles para ejercer el gobierno matriarcal en tu hogar. Permite a tu esposo ocupar el lugar que Dios le dio y que diseñó para él. Tú puedes decirme, es que usted no conoce a mi esposo, él es un bueno para nada, ni siquiera sabe cuánto es 2 por 2. Permíteme decirte en el amor, y te lo dije antes y te lo vuelvo a repetir, que a ese bueno para nada lo escogiste tú como esposo. Motívalo a ejercer el liderazgo espiritual en tu casa. Y Dios manda, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, estamos hablando del matriarcado y yo no quiero entrar en el machismo, yo no quiero entrar en otro tema, pero tengo que explicar algo para que ustedes me puedan entender. ¿Por qué muchas veces el hombre le cede lugar a la mujer para que haya un gobierno matriarcal? Si ustedes conocen la historia de Acab y Jezabel, siempre se habla de Jezabel como el dominio matriarcal. ¿Por qué? Por las cosas que ella hizo con su esposo. Si no lo conoces, entra a Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, ahí vas a tener toda la instrucción que es lo que pasó. Pero Acab era un hombre pasivo. Ahora déjame decirte algo, mujer. Donde hay un matriarcado, hay un hombre pasivo. Los dos van de acuerdo. ¿Te das cuenta? El hombre que hace es tan fuerte ese espíritu matriarcal que lo anestesia al hombre a funcionar y a pensar. Entonces el hombre se vuelve pasivo y le entrega el ministerio que Dios le dio como autoridad espiritual que se lo dio a él, se lo entrega a la esposa, porque ahora él está anestesiado por el matriarcado de su esposa. Entonces, donde hay una Jezabel, hay una Acab. ¿Lo entendimos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Okay. Hoy los hombres le entregan el ministerio que Dios le dio al hombre como cabeza del hogar y cabeza espiritual. No estoy hablando de machismo. Él le entrega ese ministerio, esa bendición que Dios le dio a él, se lo entrega totalmente a su esposa. Él no toma decisiones, él no se la ve con los niños, él no sabe nada de cuentas, él no sabe nada de lo que pasa en la casa, él va a trabajar, agarra su cheque, vuelve a la casa, está sentado tranquilo, mirando el deporte, y que ella se encargue de todo. Se volvió un hombre pasivo. ¿Por qué se volvió pasivo? Porque hay un matriarcado en la casa y él es un Acab. Los dos funcionan, Acab y Jezabel. Yo, Elena, si me dan a mí a escoger, no quiero estar sujeta a mi marido. Y aquí no se trata de elección. Yo soy sincera con ustedes. Yo a ustedes no les puedo mentir porque Dios me conoce y sabe que yo no tengo ninguna gana de estar sujeta a mi marido. Pero cuando yo leo la palabra, ahí me dice que no es elección, se trata de obediencia. Y si yo quiero bendición en mi vida, voy a tener que obedecer aunque no me guste. Aunque no me guste, no me queda otra. Porque yo no puedo pelearme con Dios, puedo pelearme con mi esposo y decirle un montón de cosas a él y estamos ahí luchando todo el tiempo. Pero yo me voy a encarar con Dios cuando Dios con autoridad me está hablando y yo quedo como una lenteja y todavía voy a encararlo a Dios. No se trata de elección, acá se trata de obediencia. De la única manera que Dios respalda mi sujeción a mi esposo
es, por ejemplo, que respalda que yo no esté sujeta a mi esposo. Es lo que les dije antes. Si él, por ejemplo, me manda a robar, me manda a mentir, me manda a prostituirme, eso si es cristiano o no es cristiano es lo mismo. ¿Ok? O que mi vida y la de mis hijos corran peligro, porque es violento y porque viene a casa y golpea las puertas y está gritando y entonces nos tira de los cabellos. Entonces si ahí el Señor me permite a mí que yo no esté sujeta a mi esposo, Él me ayuda y Él me ampara a que yo no esté sujeta a mi esposo por estas razones. Pero si estas razones no están en mi hogar, no es mi caso, entonces yo tengo que sujetarme a mi esposo. Las hermanas que están solas están pensando, ¡ay, yo me salvé! ¡Qué bueno! Porque no tengo esposo. No tengo que sujetarme, ¿verdad? Porque, mira, si te costó sujetarte a tu esposo, te va a costar sujetarte a Dios, hermanita amada. Si te cuesta sujetarte a tus padres, te va a costar sujetarte a Dios. Porque así es, así es. Nosotros decimos, ay no, yo al Señor lo amo. Yo leo su palabra y aplico todo. ¿Realmente la palabra todo es la que tendríamos que poner nosotros sobre la mesa? Pues ¿saben lo que es todo? ¿Qué es todo? No hay nada afuera, ¿no? Todo es, todo. ¿Estoy aplicando todo? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también, este es otro versículo que habla de sujeción, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Ahí está, es inconverso él. Ella no, ella conoce al Señor. Pero ¿qué le dice ahí? Que le ponga versículos bíblicos en el plato donde va a comer, que le ponga versículos bíblicos en su billetera, que le ponga versículos bíblicos en el asiento del auto, y versículos de condenación, que si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Imagínate si ese hombre tiene ganas de aceptar a Cristo. Viendo la actitud de la esposa, y otra cosa más, quizás esa mujer, la holy que yo le digo, está siempre, sí, yo la llamo la holy, tengan cuidado que un día no la bajen de un ondazo. Porque están siempre volando, ay, yo amo al Señor, todo es espiritual, ay, yo sirvo al Señor, yo reparto tratados, yo hago esto, yo estoy todos los días en la iglesia. La pregunta es, ¿y cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Te la pasas todos los días en la iglesia? ¿Y quién limpia tu casa? ¿Quién le hace la comida a tu esposo? ¿Quién atiende tus niños? Porque la primera iglesia que Dios te dio fue tu casa, de 4 personas, de 6 personas. Y si no sabes llevar bien esa casa, ¿cómo el Señor te va a encomendar a ti un ministerio? Si no estás llevando bien la iglesia pequeña, menos vas a poder llevar una iglesia grande. Entonces, ¿qué pasa ahí? Acá no se trata, porque hubo mujeres, que yo hablé con ellas, que dicen, ay, pero mi esposo siempre está enojado porque yo estoy en la iglesia y yo estoy sirviendo para el Señor. Y yo le digo, es que tú no entiendes porque tú eres hijo del diablo. De esa manera no lo vamos a ganar. Al contrario, dice sin palabras, boquita cerrada, calladita me veo más bonita, pero actúo. Y actúo teniéndole su comida preferida, teniéndole bien la ropa, la casa en orden, los niños en orden. Claro, cuando él ve ese cambio, él también va a querer tener lo que tenemos nosotras. Pero si la casa es un chiquero, la esposa ni hablemos, ¿verdad? Porque estuvo cocinando pollo frito y ni se cambió para recibir al esposo. ¿Me estás entendiendo? Por ahí afuera hay muchas mujeres, ¿Y saben cómo están? Son cazadoras y cómo saben hacerlo. Y no les importa si tienen anillo o no tienen anillo. Que lo del anillo, bueno, el hombre se lo saca, se lo pone en el bolsillo y ya está, ¿no? Pero no les interesa. Lo que sí les interesa, a ver a quién pueden cazar. Y si tiene dinero, mejor.
entonces sé astuta, mi hermana. Sé astuta. Espéralo a tu esposo. Arréglate para él. Que él siempre vea una persona de la cual él está orgulloso. Y no una gritona. No una mujer que tiene su casa siempre sucia. Que le tiene que pedir por favor la ropa porque no la lavó. No tiene comida, no tiene nada que hacer. Esa no es la manera en la cual nosotros vamos a ganar a nuestros esposos inconversos. Por tal motivo, en la sociedad que estamos viviendo, la mayoría no quiere contraer matrimonio. Porque cada cual quiere hacer lo que quieren sin ningún compromiso y sin responsabilidad con el otro. Así es. Si yo estoy sola, hago las cosas a mi manera. Si quiero, como, y si quiero, no como, o no. Me compro algo, una hamburguesa, lo que sea, me la comí y me fui a dormir. Pero ya cuando uno comparte la casa con otras personas, las cosas cambian. ¿Cómo saber si alguien está bajo la influencia del matriarcado? Si todavía no lo hemos entendido, Santiago nos da una buena indicación y la conducta clave. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Palabra de Dios para ti y para mí. Indudablemente hay un lugar maravilloso y precioso para las mujeres dentro de la iglesia y en el ministerio de Dios. Lamentablemente hay muchas iglesias que no creen en el ministerio de la mujer, pero el ministerio de la mujer es bíblico. O sea, qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza, porque cuando Dios mira a una persona, no le está viendo el sexo femenino o masculino. Dios está viendo su interior, está viendo su corazón. ¿Qué es lo que tiene esa persona para ser usable para su gloria? Eso es lo que está mirando. Para aquellas cuyas vidas están en orden con la palabra de Dios y los principios divinos también. Y voy a pedir a todas las mujeres, ahora, vamos a derribar el matriarcado. Y vamos a pronunciar la oración de renuncia. Y esto no es un amuleto, cuidado, los cristianos no tenemos amuletos. Esto es obediencia y es cambio. Y yo puse la oración de renuncia, lo puse ahí en PowerPoint, porque es más fácil para ustedes repetirla. Por ejemplo, donde dice yo, y hay unos puntos, ahí va mi nombre. Les voy a dar el ejemplo. Yo, Elena, confieso que he fallado y me arrepiento de todo corazón de haberle dado lugar al espíritu de matriarcado. Eso lo vamos a repetir nosotras. Yo no quiero que tú lo hagas porque yo te lo estoy pidiendo. Tú lo tienes que hacer porque lo sientes de corazón. Y porque realmente crees que vas a hacer esto, que vas a aplicar esto. Obediencia a Dios. Si no, ni lo hagas, ni te molestes, porque no vale la pena. Acá se trata de una relación de Dios conmigo, de Dios contigo, de Dios contigo. No vamos a repetir como loros porque todos lo hacen, no. Esto es mucho más importante y es espiritual, es obediencia. Entonces, si tú te quieres poner de pie está bien, si te quieres quedar sentada también, ahí donde estás en línea igual. Entonces repite estas palabras. Yo, Elena, confieso que he fallado y me arrepiento de todo corazón de haberle dado lugar al espíritu de matriarcado. Yo, Elena, me arrepiento de mi ceguera espiritual, decido abrir las puertas de la cárcel donde me encontraba cautiva y aprisionada por el reino de las tinieblas. Yo, Elena, le ordeno a la diosa tierra y a la gran sacerdotisa, con sus diferentes manifestaciones a través de los años, que ya no tiene derecho legal sobre mi vida, yo destruyo por voluntad propia sus poderes en el nombre de Jesús.
Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, porque tú nunca llegas tarde, porque tú nos enseñas, tú nos ministras, tú nos redarguyes, Señor. Y sin ti, ¿qué haríamos, Señor? Tendríamos una vida desastrosa. Pero gracias que te tenemos a ti, Señor. Y cuando nos miramos en el espejo de tu palabra, nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Necesitamos cambiarla en obediencia a ti para agradar tu nombre, Señor. Y también para ser nosotras bendecidas. Ayúdanos a cumplir el orden tuyo, Señor. Ese orden que nos has dado. Primero nuestro esposo como cabeza del hogar. Después nosotras venimos, Señor. Y después nuestros hijos. Y que juntos en unanimidad de espíritu podamos trabajar, Señor. Unánimes para que tu gloria se manifieste en nuestros hogares, se manifieste en la iglesia también, Señor, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, donde quiera que tú nos pongas, Señor, que los demás puedan ver que realmente somos obedientes a tu palabra y sumisos a tu palabra también, Padre. Te damos gracias, Señor, por las múltiples bendiciones recibidas, las que vamos a recibir, Señor, también, y las que hemos recibido en el pasado, que nos han ministrado y nos han enseñado, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos amas y porque siempre estás atento a nuestro clamor y a nuestra necesidad. Y como hijas tuyas, Señor, queremos obedecerte a ti por sobre todas las cosas. Lo pedimos en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Y la Iglesia